Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos los que pudieron conectarse. Hoy tenemos como formalmente el último encuentro sincrónico previo a la segunda evaluación, ¿sí? El segundo trabajo práctico obligatorio, que va a quedar habilitado la semana próxima. Si bien seguimos trabajando del mismo modo que lo hicimos en la primera etapa, en la primera parte del cuatrimestre, en esta segunda parte del cuatrimestre que fue un poquito más corta, ¿sí? Recuerden que para estar habilitados, para poder rendir el trabajo práctico obligatorio 2 tienen que tener por lo menos el 75% de las actividades semanales realizadas, ¿no? No importa como qué calificación obtuvieron, sino que las tienen que tener realizadas. Eso cuenta como ahí vamos a compartir el aula. Tenemos clase 8 ya post primer trabajo práctico, clase 8 9 10 y la 11 que quedó habilitada hoy. O sea, en esta segunda etapa tenemos 4 clases habilitadas, 4 actividades, con lo cual para poder rendir el trabajo práctico obligatorio tienen que tener hechas 3. Eh, yo la semana próxima, la noche previa a la habilitación de trabajo práctico, hago como un relevamiento de quienes tienen hechas las actividades para que puedan acceder al trabajo práctico obligatorio. Volviendo un poco a esto, y ahora ya les habilito para que si necesitan preguntas o necesitan responder alguna duda puntual, puedan aprovechar este espacio, ¿no? Como les decía, seguimos trabajando en la misma línea en la que trabajamos la primera etapa del cuatrimestre y que trabajamos post trabajo práctico obligatorio, ¿no? Tenemos el texto donde analizamos, vamos a abrir la semana pasada, por ejemplo, la clase 10, así trabajamos como sobre esa. La clase 9 habíamos hecho un Zoom y la dejamos subido como el tema nuevo que se explicó, a eso voy. Eh, en función al texto presentado, voy a poner, mm, lo voy a poner acá, perdón, ¿eh? Sí, vamos a ver. En función al texto presentado, que en este caso de la semana pasada, este de Climate Change, tenemos como ya introdujimos, no tenía empezado, perdón. Como lo introdujimos hasta ahora, tenemos la primera etapa, la etapa de anticipación, donde trabajamos con los elementos paratextuales, eh, con todo lo que acompaña al texto, imágenes, títulos, subtítulos, ¿no? eh, Identificamos soporte de publicación, autor, otros elementos pretextuales, hay subtítulos, fecha de publicación. Y luego tenemos que elaborar una hipótesis, ¿no? Habiendo analizado estas cuestiones paratextuales, estos elementos paratextuales. Este pasa que todavía, ¿sí? En lo que estuve corrigiendo hoy, a la mañana, ¿sí? Todavía hay algunos que cometen errores como poner más información de la que se nos presentan los elementos paratextuales, ¿no? Van a ver que yo les puse 0 y en el feedback van a encontrar estos elementos no surgen de analizar el paratexto. Estos elementos surgen de haber leído el texto. Así que recuerden, y digamos, para no estar viciados, ¿no? Responder esta pregunta, esta hipótesis de lectura, solamente mirando el texto, solamente mirando el título, si tienen acá en este caso subtítulo, una imagen, cambio climático, actividad humana, cuestiones que podamos ver transparentes, no sé, emisión de carbono, emisión de carbono, que son como las palabras transparentes, iba a decir bosques, pero forest no es una palabra transparente, ¿sí? Pero acá podemos ver cambio climático, emisión de carbono y la actividad humana. Eso bastaría para que sea una hipótesis, que esté bien, ¿no? Y lo otro que también les sigo corrigiendo es que en la hipótesis, que es una hipótesis que ustedes están expresando sobre qué creen que van a leer, ponen cuestiones como el texto habla, el texto explica. Esto de humanizar el texto, de utilizar verbos que impliquen una acción por parte del texto, que es incorrecto, ¿no? Esto yo se los indico o se los corrijo en esta etapa,
la hipótesis y también en la síntesis, ¿no? Erradiquemos el uso del verbo hablar, porque acá estamos leyendo nosotros, ¿sí? No hay nadie que hable. Eh, en todo caso, si quieren utilizar verbos como explicar o expresar o comparar, van a tener que hacer referencia al autor del texto, ¿no? Es una persona el que hizo esas acciones y no el texto en sí mismo. Así que, ah, como en esta instancia también erradiquemos el uso de estos verbos que humanizan el texto. Hasta esto lo trabajamos ya en la primera evaluación, es lo que venimos trabajando desde la segunda semana, creo, de clase. En la instancia de lectura tenemos la primera actividad que es la de cognados o palabras transparentes, funciones gramaticales. Ya ustedes lo experimentaron del trabajo práctico uno, que no son tantas las que a la hora de evaluación se ponen palabras para determinar si son los sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. En las actividades semanales yo pongo muchas para que podamos practicar esta instancia de a qué categoría gramatical pertenecen las palabras. En este caso, en este texto, como tenía alguna palabra con prefijo, aparece una consigna sobre prefijos, pero la que tenemos nueva, ¿no? Que lo conversamos con los que se pudieron conectar en el encuentro anterior, ¿no? El tema como nuevo de esta segunda etapa es las frases nominales, ¿no? Se les proporciona un grupo de extractos del texto, y ustedes tienen que determinar cuáles son frases nominales, ¿no? Recordando que las frases nominales son frases, con lo cual carecen de verbo. Estas frases tienen sí o sí un sustantivo porque son nominales, porque están denominando algo. Y ese sustantivo normalmente está modificado por delante, está premodificado, como pudieron haber leído en el material teórico o pudieron visualizar en el video, o hay como un Genial y una actividad interactiva que también vuelve a explicar este concepto de frases nominales, ¿no? Este sustantivo tiene adjetivos por delante, premodificados, y a veces tiene por detrás, pero en general los tiene por delante. Como por ejemplo, ah, bueno, podríamos ver en este caso, ah, eh, acá, ya está bien. Denme un segundo que se lió con la barra de Zoom. Ahí vuelvo a compartir. ¿Cómo? Decía, en este caso, a vicious cycle, ¿sí? Donde la palabra cicle, que significa ciclo, es el sustantivo núcleo y está modificado por delante con el adjetivo vicious y con el artículo indefinido. Esto sería una, una frase nominal, por ejemplo. Y después en el ejercicio que les sigue, ustedes acá en general tienen que marcar, bueno, acá uno dice 4, ¿no? Y en el ejercicio que les sigue, justamente lo que se pide es que estas frases nominales, que está que ustedes pueden identificar acá como a vicious cycle, ustedes acá escriban, en general a mí me vendría bien si ustedes escriben cuál determinaron como frase nominal y pongan un ciclo vicioso, un círculo vicioso, lo que ustedes entiendan por a vicious cycle. Eso es de lo que se trata estos dos ejercicios, ¿no? Que están relacionados. El de identifico las frases nominales y luego las explico con mis palabras, las mismas 4 frases nominales. Y el último tema, o sea, el tema de las frases nominales es lo que presentamos como la primera clase post trabajo práctico obligatorio.
Y el último tema que quedó presentado la semana pasada con un video y con material teórico es el de los referentes. Eh, Dentro de en realidad es el de los recursos cohesivos, ¿no? Pero dentro de los recursos cohesivos, estos recursos con los que cuenta el autor, eh, que te encuentran disponibles para poder utilizar a la hora de redactar el texto, para que el texto tenga coherencia. Dentro de los recursos cohesivos que existen, nosotros nos concentramos en el de la referenciación, en el del uso de pronombres referenciando, reemplazando algún concepto que ya se mencionó y no se vuelve a repetir la misma palabra, justamente para evitar la repetición de palabras. O sea, dentro de los recursos cohesivos que existen, que es como sustitución, elipsis, conectores y referenciación, nosotros solo nos concentramos en la referenciación. Y dentro de la referenciación, es la referenciación, si ustedes habrán visto o leído en el material teórico, anafórica, esa que tiene el referente que está reemplazando a lo que se mencionó antes en el texto. Y antes no muy lejos, antes en la misma oración o antes una oración anterior. No muy lejos porque se pierde la referencia de a qué concepto está reemplazando. Y dentro de estos referentes, nosotros solo nos ocupamos o intentamos identificar el pronombre it y el pronombre they. Teniendo en cuenta que el pronombre it va a estar reemplazando un concepto que se mencionó antes en singular, no quiere decir que es una sola palabra, ¿no? Es un concepto en singular, podría ser, en este caso sería el bosque, podría ser, ¿no? O que son dos palabras, el bosque de forest, y sin embargo es un concepto singular. Y el they o el them, según en qué parte de la oración esté, siempre va a estar reemplazando un concepto en plural, como si fueran the trees o trees nada más, ¿no? Una sola palabra expresando un concepto en plural o varias palabras expresando un concepto en plural. Pero vamos a buscarlas en el texto, ¿no? Acá tenemos el they en la línea 6 y el it en la línea 10. Eh, que no está bien el número. A ver, bueno, a ver, si lo vi bien. Línea 6 y línea 10. La línea 6 no lo ve. Al day. Perdón. Este day y este it. Vamos con el day primero, ¿no? Para determinar este day, ¿a qué concepto está reemplazando? Tenemos que leer toda la oración. 10 of the world's most protected forests have become net emitters of carbon as they are degraded by human activity and climate change. 10 de los bosques más protegidos del mundo, yendo atrás para adelante, se han convertido en emisores netos de carbono a medida que son degradados por la actividad humana y el cambio climático. Este day, y vamos a ver qué opciones tenemos para el day que está reemplazando. Tenemos Human Activity, 10 of the World Most Protected Forest, Net Emitter of Carbons. Volvemos acá. Las opciones son entonces 10 of the World's Most Protected Forest, es decir, los bosques, Human Activity and Climate Change y Net Emitter of Carbons. En este caso, los tres son conceptos plurales. ¿A cuál de estos tres conceptos el they está reemplazando para que no repetir las mismas palabras? ¿Qué les parece? Me pueden contestar por el chat si quieren.
Está reemplazando a bosques, está reemplazando a los emisores de carbono. Al primero puede ser sacar compañero. Sí, está reemplazando a los 10 bosques más protegidos del mundo, ¿no? Si volvemos a analizar la oración en español, 10 de los bosques más protegidos del mundo se han convertido en emisores netos de carbono a medida de que los 10 de los bosques más protegidos del mundo son degradados por la actividad humana y el cambio climático, ¿no? Una forma de comprobar si es la opción correcta la que estamos eligiendo es esto, cuando lo tratamos de expresar o de explicar, intentar reemplazarlo con el concepto original. Vamos a ver cuáles son las opciones para el IT. Un ESCO-SITES, More Carbon, a Study o The Alarming Insights. Las opciones eran un eco World Heritage Sites, mm, a study, una mirada alarmante. Y acá tenemos entonces nosotros que identificar cuál es a qué hace referencia el it, ¿no? ¿Cuál es el referente? ¿A qué concepto está reemplazando el it para no volver a repetirlo? En este caso es justo la primera palabra de la oración, así que vamos a ver la oración inmediata anterior, ¿no? Como en este caso que tenemos las opciones acá marcadas. The Alarming Insight, este análisis alarmante, es de un estudio de gases de planet warming, de calentamiento global, emitidos y absorbidos por bosques en sitios que son patrimonio mundial de la UNESCO. Y después aparece el IT y viene el verbo. Reveló que 10 bosques protegidos han emitido más carbono que lo que habían emitido o liberado en los últimos 20 años. Este IT, ¿a qué concepto está reemplazando? Descartamos este porque es plural, son sitios. Así que nos olvidamos de los sitios que son patrimonio mundial de la UNESCO. Nos queda como esta mirada alarmante o esta información alarmante y un estudio. ¿A qué está reemplazando? A un estudio, muy bien. Eliminamos el uso del verbo hablar, porque nadie está estoy yo hablando nada más ahora, ¿no? Esto que esta información alarmante proviene de un estudio de gases que generan calentamiento global, emitidos y absorbidos por bosques, que son sitios patrimonio mundial de la UNESCO. Este estudio reveló que 10 bosques protegidos habían emitido más carbono que lo que habían hecho en los últimos 20 años, ¿no? Esta es la idea del referente, de cómo busco ese referente, de cómo estos pronombres están reemplazando un concepto que ya se emitió, ya se expresó con anterioridad. Siempre el referente va a estar antes expresado. A los efectos del ejercicio les van a aparecer opciones, ¿sí? 3 o 4 opciones, para que ustedes elijan cuál es el referente eh, correcto. Y bueno, acá tenemos otro referente. Después tenemos preguntas. En este caso, estas son todas, no hay preguntas para generar ustedes la respuesta. ¿Sí? Tenemos por opción múltiple, verdadero o falso. Y después tenemos la actividad más importante de todo el cuestionario, que es la de la síntesis.
En la formulación de la síntesis, ¿no? Que tiene el 50% del puntaje de la actividad semanal o de la evaluación, en la parte más importante, porque es donde ustedes demuestran si lo que comprendieran verdaderamente del texto, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta, o una buena táctica para poder corroborar que estamos incluyendo las ideas principales, es tener en cuenta a qué partes del texto me remiten las preguntas de comprensión, o sea, que son por opción múltiple, por verdadero o falso, o para desarrollar como eran en los textos anteriores, ¿no? En general, las preguntas tienen palabras claves que nos remiten a ciertas partes del texto. Y en general esas partes del texto son donde se expresan las ideas más importantes del texto, donde tenemos que concentrarnos a lo mejor en buscar una palabra, hacer esta búsqueda inteligente de las palabras que no conocemos dentro de estas partes que tenemos que analizar más en profundidad para poder responder las preguntas de comprensión. Y a la hora de redactarla, la síntesis, ¿no? Tener en cuenta todo esto que yo les vengo recordando ya desde hace varias clases, ¿no? Esto de no humanizar el texto, no comenzar la síntesis con el texto habla, el texto explica, el texto comenta. Nada, ninguno de esos verbos, ninguna de esas estructuras que indiquen que el texto esté haciendo algo. Yo en estas últimas actividades, la verdad que independientemente del contenido de la síntesis, quienes hubieran empezado la síntesis con esas estructuras humanizadoras del texto, le puse cero en la síntesis. Pero le puse cero a los efectos de que entren a la actividad y se fijen cuál es la corrección. Porque me doy cuenta que siguen avanzando las semanas y a lo mejor los mismos estudiantes siguen cometiendo los mismos errores porque no están yendo a ver las retroalimentaciones, las correcciones. Yo hasta hoy, no sé, ahora a la tarde no estuve, no corregí, mañana me voy a volver a sentar a corregir para tratar de tener como todas las actividades bastante al día para que ustedes puedan revisar las retroalimentaciones, esos mensajes de corrección que yo les puedo haber dejado. Sobre todo en estas partes de escribir, ¿no? Sean las preguntas de comprensión, sea la hipótesis o sea la síntesis. Em, Porque es ahí donde yo, si detecto un error, les dejo un mensaje explicándole cuál es el error. O el de las frases nominales, ¿no? En el que tienen que escribir ustedes el significado o el equivalente en español de las frases nominales. Les repito, no es que esté en la síntesis que tuvieron un cero, no es que esté mal todo el contenido de la síntesis, pero les puse cero para que ustedes vayan a ver cuál fue el error y puedan racionalizar esto de evitar el uso de las frases o de las frases introductorias humanizadoras del texto. A ver qué me preguntaban acá. Eh, eh, ¿El examen final que es presencial es parecido a esto? Sí, el examen final que es presencial es parecido a esto. Los armo yo. En la misma estructura tenemos un texto en inglés y tenemos estas tres instancias de anticipación, de lectura y de poslectura, solo que no hay tantas instancias de opción múltiple. A ver, por ejemplo, cuando se piden, si esto es sustantivo, adjetivo, verbo, no hay como un despliegue que en el campo que se despliega una ventana y tenés para elegir ahí. Tendrás que escribir sustantivo, adjetivo, verbo. Pero el formato es el mismo y el tipo, desde ya que los contenidos son los que trabajamos en el cuatrimestre, pero es el mismo formato, soporte. Y a los efectos del resultado, la síntesis siempre vale el 50% del puntaje del examen. Eh, Martín me pregunta si uno pone en el texto explica. En el texto se explica. Porque si vos estás poniendo, o sea, si vos pones como este se que impersonaliza el texto, o el se en el que implica que otra persona está realizando la actividad, vos podrías poner en el texto se explica. Podrías empezar directamente con el tema del texto. Digamos, en este texto que estamos hablando ahora como el cambio climático o los bosques que emiten carbono o el estudio de la UNESCO
que descubrió que eh, los bosques más protegidos estaban generando más carbono que hace 20 años. Empezar directa, o con el texto de la semana anterior, las criptomonedas, las bitcoins. Empezar directamente con el tema. Y si vos querés poner no obstante esto, si vos querés poner una frase introductoria, en el texto se explica el concepto en el texto leí sobre el tema de cambio climático. Pero siempre con la introducción de en el texto, en el artículo, en el texto, y el verbo usándolo en este modo de impersonal, ¿no? Con este ser reflexivo, como les decía. Bueno, ahí te di como unas ideas, como decís que no sabes cómo empezar. Como esto, ¿no? En el texto, si quieres, se explica, en el texto leí sobre, en el texto aparece el tema del cambio climático, eh, pero vos al leerlo, fíjate que no quede expresado de ninguna forma algún verbo que implique que el texto esté haciendo algo. Vamos a mirar ahora un poco el texto de esta semana, el que quedó así, ese que yo les mostraba recién era el de la clase 10. eh, el de la clase 8 ya está cerrado, es decir, que si alguien no lo hizo, tiene que hacer sí o sí el de las 9, 10 y 11. En esta clase de esta semana, igual yo ya les había mandado también un mensaje por el foro. eh, Ahí, esperen que me quedó el Google. Ah. Les dejé como estas fechas importantes, ¿no? Bueno, hoy estamos reunidos en Zoom. Agéndense, pónganse alarma, lo que sea necesario para no olvidarse que el trabajo práctico 2 quedará abierto el martes próximo, el martes 11 hasta el lunes 17. A partir del martes voy a empezar a publicar les van a quedar disponibles. Igual les voy a mandar un mensaje cuando esté disponible los resultados del trabajo práctico 2 y ya la situación académica en la que ustedes quedaron, si ya aprobaron los dos trabajos prácticos, tienen la cursada aprobada, si tienen alguno de los dos trabajos, si tienen el trabajo práctico 2 en instancia de reescritura, entonces les va a quedar habilitada la reescritura entre el 18 y el 20. No puedo dejar mucho margen para reescribir. Quienes tengan que reescribir, les voy a mandar un mensaje privado porque estamos como un poco cortos, ajustados con las fechas, ¿sí? Porque el 1 de diciembre ya empieza la inscripción a los finales, entonces yo tengo que tener todas las notas cerradas, subidas y procesadas por la universidad para el viernes anterior, para el viernes 28, entonces, de noviembre, para que ustedes el primero puedan inscribirse a los exámenes finales sin problema. Entonces, la reescritura es desde el martes 18 al jueves, solo tienen 2 días de reescritura, que les voy a mandar un mensaje por privado a quienes tengan que reescribir el trabajo práctico 2 o la síntesis del trabajo práctico 2. Y si alguien tuviera que recuperar uno de los dos trabajos prácticos, sea porque no los hizo o sea porque estuvieron ausentes o porque lo tienen desaprobado, el recuperatorio va a quedar habilitado a partir del jueves 20 hasta el martes 25. Les repito, porque yo tengo que tener margen de corregir el 26 y 27 para el 28, subir todas las notas, pedir el cierre administrativo y que la universidad pueda tener tiempo de cerrarlo. Así ustedes el primero, apenas abran la inscripción, podrían inscribirse en los exámenes finales de inglés. Vamos a tener, o voy a por lo menos conectarme a un último encuentro de Zoom el jueves 20, el día que habilito el recuperatorio, justamente por si hay gente que necesita rendir ese día y tiene alguna duda. eh, es como la última instancia, quienes no hace falta que se unan, pero para que tengamos como una última instancia de encuentro final. Y como dice acá, la inscripción a los exámenes finales es del 1 al 4 de diciembre.
Las mesas, yo acá todavía no lo puse porque no las sabíamos, pero ya hoy nos confirmaron. Las mesas de inglés uno van a tener dos fechas disponibles. Cualquiera de las dos que elijan es lo mismo. En ambas voy a estar yo. A lo mejor en una aparezco como presidente y en la otra aparece la profe de inglés 2, pero es una cuestión administrativa. Pero en las dos fechas estamos las dos. Mira que estoy haciendo mirando el almanaque así, no se las pongo mal. Y los exámenes finales van a ser, la primera fecha es eh, el miércoles 10 de diciembre a las 12 horas o la segunda opción es el jueves 11 de diciembre a las 11 horas. Después les van a dar un aviso, les van a avisar desde los tutores y va a aparecer publicado. Ya yo en la semana de hoy lo voy a agregar, que no estaba, pero para que tengan idea, para que se puedan planificar qué exámenes finales van a rendir. Sea que rindan de manera presencial en Avellaneda o que rindan de manera presencial en los nodos que estén cercanos a su domicilio, ¿no? Para que puedan organizarse. Nosotros hemos estado en contacto con las direcciones de distintas carreras y como para que no haya tanta superposición de exámenes finales, ¿no? Sobre todo creo que las que tienen más estudiantes los jueves mm, dejaron libre como para que podamos tomar idiomas y trabajo social comunitario. Pero bueno, siempre, a veces tienen alguna superposición, por eso tenemos dos opciones de fechas para exámenes finales. Y abrir la práctica de esta semana. La práctica de esta semana fue trabajo práctico el cuatri pasado. Yo normalmente hago eso, la última práctica previa al trabajo práctico, uso como práctica justamente, valga la redundancia de las palabras, el que fue trabajo práctico 2 el cuatrimestre pasado. Me parece que nada mejor que trabajar con material real, ¿no? Eh, y del mismo modo, esperen que está otra vez en la página 2. Tenemos primero el texto, por supuesto, las actividades de anticipación, soporte, autor, qué elementos pretextuales aparecen y la redacción de la síntesis. Y en la parte de lectura, cognados, palabras, categorías gramaticales, ¿no? ¿Qué función cumplen? Eh, en este caso son todos verbos o adjetivos. Eh, Extractos del texto para ustedes determinar cuatro frases nominales y esas cuatro frases nominales después explicarlas. Referentes, ya ponen las preguntas de comprensión, ¿no? Esto fue, les repito, el trabajo práctico obligatorio, el segundo trabajo práctico obligatorio del cuatri pasado. Tienen una pregunta, dos preguntas de opción múltiple y una para expresarse, para escribir, y luego la síntesis. Que como verán se extendieron un poquito, es entre 80 y 100 palabras, porque como los textos son un poquito más extensos, la síntesis puede ser un poco más extensa. Vieron que cuando ustedes la escriben, antes de entregarles aparece la cantidad de palabras que ustedes escribieron. Esto tiene como un margen de permitido de más o menos, o sea, porcentaje menos de 80 o un porcentaje más de 100 en la cual la síntesis sigue siendo correcta o admitida, sí, y no van a tener la leyenda síntesis demasiado breve o síntesis demasiado extensa. Sea por uno o por el otro caso, se restan puntos, ¿sí? Si es demasiado breve, a veces es la mitad del puntaje porque pusieron muy poco que no llegan a cubrir ni a la mitad de las ideas principales. Si es demasiado extensa, en general, de 5 puntos o de 50 como que vale sobre 100 se les resta 10 puntos. O un punto si fuera sobre 10 sea por un lado o por escribir de más o por escribir de menos, siempre hay
sanciones calificativas, ¿no? Se resta puntaje. Pero este mismo formato, igual de todos modos, pasado en la fecha de que rindieron, ¿sí? A partir de la semana que viene o de la otra, a ustedes les va a quedar visible una solapa acá en la misma aula, ¿no? Que dice orientaciones para el examen final, que además de algunas recomendaciones, está ahí subidos dos modelos de examen que fueron también tomados en mesas anteriores para que puedan practicar. Ya ahí no van a tener la posibilidad de que yo se los corrija, pues ya estamos fuera de término y apremiados con los tiempos, con las cuestiones de cursada, pero les va a quedar para que ustedes puedan practicar dos modelos de exámenes, ¿sí? Les recuerdo que ya el examen es presencial, escrito de puño y letra, que ustedes van a poder consultar un diccionario bilingüe en papel. eh, para quienes vengan a rendir a Avellaneda, en general con la profe de inglés 2 traemos algunos diccionarios para poder facilitarles. No se compren. eh, los textos de todos modos también van a ver en el examen, el modelo de examen tiene como un breve glosario con algunas palabras que se dificultan la búsqueda en el diccionario. Eh, y después volvemos, ¿no? El diccionario no es la herramienta principal, es una herramienta que ustedes pueden utilizar en todo el análisis y intentar usarlo de manera inteligente, ¿no? Intentar utilizarlo de manera únicamente en las palabras que sean estrictamente necesarias buscarlas para entender toda esa frase o todo ese párrafo. No empezar a buscar como a tontas y a locas todas las palabras que no conozco, porque la idea no es que ustedes conozcan todas las palabras del texto, ni que puedan traducirlo de comienzo a fin, porque no es el objetivo es la comprensión macro, la comprensión general de las ideas principales del texto y no de todas y cada una de las palabras que comprenden al texto. ¿Alguna duda? Yo me hago unos monólogos que después me quedo sin salir. ¿Alguna duda de las actividades, de cómo me estaba preguntando del examen final? Sí, lo que les pido otra vez, repito esto, agéndense la fecha de los trabajos del trabajo práctico, que no se les pase. Entiendo que más o menos como todas las materias entre estas semanas, porque ya después, ya les repito, nos apremia la etapa esta de la reescritura y del recuperatorio y terminar y cargar todas las notas antes del 28 de noviembre. Así que más o menos estarán colapsados de trabajos prácticos evaluativos en los mismos tiempos, en las mismas semanas. Pero sí, por favor, recuerden que es la semana que viene, que todavía les están habilitadas las clases 9, 10 y 11 para que puedan realizarlas y practicar. Em, el de esta semana tiene el relojito temporal, como va a tener el del trabajo práctico, pero tienen 4 horas para hacerlo, así que sí estén atentos que cuando se sientan a hacerlo no es que lo pueden dejar abierto y volver en otro momento. Eh, otra cuestión, no, miren el papel que me había anotado acá. Yo de mi parte no, creo que ya mencioné todas estas cuestiones importantes, les había mandado ya las fechas por avisos, para que como que las tengan en cuenta y vayan agendándolas. ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Me pueden escribir o...? Ok, me pregunta Martín, la síntesis del examen final, como sabemos, estamos dentro de la cantidad de palabras solicitadas. En el campus nos marca cuánto falta o sobra, pero en el examen final, ¿cómo lo hacemos? Mira, nosotros, no es nosotros, ¿no? En general se considera que una persona en promedio escribe 10 palabras por línea. Así que si nosotros te pedimos 100 palabras, o de entre 80 y 100 palabras, tiene que ser entre como 8 y 10 líneas, más o menos. La verdad, yo no las voy a contar una por una. Eh, pero es un párrafo, yo te digo, entre 8 y 10 líneas. Si veo que se excede mucho, contaré las líneas a lo sumo, pero es más o menos eso. Y el tiempo para realizar el examen final son 2 horas.
de 12 a 14 o de 11 a 13. Son 2 horas. De todos modos, los exámenes están preparados para resolver en 1 hora y media, así que en 2 horas tienen que llegar sobrados. Mi recomendación es que si bien ustedes tienen varias actividades gramaticales, es que se concentren en la última parte del examen. Si bien todo el principio es el camino para llegar a una mejor comprensión de las ideas principales, si se engancharon con las frases nominales y no se dan cuenta, bueno, déjenlas, concéntrense en las preguntas de comprensión y en la síntesis. En este orden, pregunta, comprensión y luego síntesis. Aunque la síntesis es lo que más vale, para poder hacer una buena síntesis, tienen que haber pasado primero por la instancia de haber analizado el texto con todos estos ejercicios gramaticales y haber buscado las respuestas a las preguntas de comprensión. Eso con eso se fueron y se metieron en las ideas principales del texto. Y a partir de eso poder reconstruir una síntesis. Pero dedíquenle a la síntesis todo el tiempo que puedan. Digo, no lo dejen para hacer los últimos 10 minutos del examen. Ni de manera virtual ni de manera presencial. Dedíquenle media hora. Si pueden, 1 hora sería lo ideal para que después de escribirla, poder leerla, analizar si tiene coherencia, si pusieron todos los puntos que pensaban que necesitaban poner. Eso es lo que pasa. A veces unas son las cosas, son las ideas que uno va generando, lo que va almacenando a medida que lee el texto, y después otras son las que escriben. Entonces, traten de dejarse ese tiempo de revisión, de releer la síntesis antes de entregarla. Les repito, la síntesis es lo más importante del examen, es 5 puntos de 10. En instancia de examen final, si solo hicieron la síntesis, que nunca sucede porque esto es un proceso, ¿no? Pero si solo hicieron la síntesis y la hicieron bien, aprobaron, tienen un 5. Eh, Tienen que realizar el resto de las actividades porque es el camino para llegar cómodos eh, a la redacción de la síntesis. Pero no se detengan demasiado en estas cuestiones gramaticales, que no son más que elementos de análisis que nos llevan a meternos un poco más y a familiarizarnos más con el texto. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, si no tienen más consultas, yo les agradezco que se hayan conectado, quienes acá semana a semana me acompañan en estos monólogos. Eh, Pueden siempre dejar consultas en el foro. En toda la semana, todas las clases semanales tienen un foro que yo cuando entro a corregir suelo mirarlos o me llega notificación para poder responderles. Y para en un rato, cuando se termine de procesar, subo este video. Y bueno, seguimos trabajando para terminar la cursada. Eh, Algo más que les quería decir y no me estoy acordando, pero bueno, yo se los dejaré en el foro porque cuando me acuerde les dejo el mensaje. Gracias a todos, buena semana y nos mantenemos en contacto y recuerden que la semana que viene es el trabajo práctico obligatorio 2. Gracias por todo, hasta la próxima.